Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. Marisol Castañeda es presidenta de Calandria. Calandria es una institución de la sociedad civil que hace una buena cantidad de años, no sé el número exacto, pero muchos años, viene trabajando para procurar hacer que el periodismo y la comunicación social, digamos, tengan como característica principal no solo una fidelidad con los hechos que describen, que comentan y que por supuesto difunden, sino también que esta cobertura y los análisis sobre ella se puedan hacer estén marcados por el respeto irrestricto a no solo los principios del periodismo, sino de la propia democracia, de la propia constitución y sobre todo con énfasis en la protección de los sectores más vulnerables. Pero la pregunta que uno se hace es, teniendo en cuenta que la realidad es una, y todos hemos apreciado el papel de los medios de comunicación, si es que los medios estamos haciendo lo suficiente para siquiera aproximarnos a ese encargo, a ese mandato, a esa actuación responsable. Y seguramente la respuesta, como a la que yo he llegado, es que no o no necesariamente en todos los medios, y lo que habría que buscar contestar es por qué. Y si es que eso nos pone como ciudadanos, ya no como medios, sino como ciudadanos, totalmente en una situación de indefensión, de no saber qué hacer frente a inclusive los medios que pueden estar generando noticias falsas, falsos debates, discursos de odio, discursos de discriminación o maltratando, mal abordando algunos temas de alto interés público. ¿Es así o no? Hay posibilidades de que como ciudadanos podamos participar sin, digamos, el interés de vetar, censurar, cerrar o pedir que se le expropien los medios de comunicación a la persona. Hay otras vías de cómo se puede hacer para tener una relación mucho más fluida con los medios. Sobre eso vamos a conversar con Marisol Castañeda. Esto es parte de un proyecto que nosotros tenemos, que ustedes han visto hace un ratito un spot, que es el empoderamiento del periodismo peruano, herramientas para la protección de la prensa, que hace IDL con Hans Seidel. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, Glatzer, y gracias por permitirme estar en tu programa No hay Derecho y en todo tu público que te sigue. No, te agradezco muchísimo por tu participación y disculpa la extensa presentación, pero es verdad, Calandria es un referente muy importante para nosotros de hace mucho tiempo y valía la pena siquiera reseñar en algo el trabajo que vienen haciendo. Quería comenzar la conversación haciendo una pregunta muy general, ¿no? Que tiene que ver con, suele discutirse a veces esos temas de la libertad, desde del punto de partida de la libertad de expresión, entendida esta como el funcionamiento de los medios. Y se pone a la gente básicamente como beneficiario de la discrecionalidad de los medios y administrar la información que trasladan de acuerdo a lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Ese es el rol que debemos tener los ciudadanos frente a los medios o hay posibilidades, además previstas en legislación, que digan no, tú en realidad tienes habilitadas vías inclusive de reclamo frente a lo que entiendes no es un buen funcionamiento de los medios? Sí, miren, primero me gustaría dos ideas chiquitas, previas, que son importantes para que el público comprenda la relación, ¿no? Cuando hablamos de libertad de prensa, libertad de expresión de los medios, hay como dos características que tienen que estar claras. Ese ejercicio se tiene que basar en ética y calidad periodística y en los valores de veracidad, pluralidad de fuentes y opiniones. O sea, tenemos que tener la certeza que esa libertad se ejerce así. ¿Por qué? Porque el límite de esa responsabilidad, de ese ejercicio de libertad de prensa, tiene que ver entonces con algo que tú mencionabas antes, la dignidad de las personas, la no discriminación, el ejercicio de su responsabilidad social, porque no solo informan, sino también educan en la democracia. Y el tercero, y esto es lo importante, el mejor ejercicio de la libertad de expresión y de prensa de los medios garantiza el derecho a la comunicación de los ciudadanos. Si los medios no informan, como tú decías, ¿no? Con información valedera, de calidad, entonces nosotros como ciudadanos y quienes están escuchando no van a poder expresar y opinar y participar en la democracia de manera adecuada, ¿no? Entonces, De acuerdo. teniendo claro esas dos cosas, es importante tener claro quién es el titular del derecho. El titular del derecho a la comunicación es el ciudadano. Quien lo debe garantizar es el Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo esa forma, sin entrar y dejar de lado el tema de censura, ¿no? Como bien lo has planteado, o sea, nunca
en democracia la censura es el camino. Pero sí tenemos tres caminos o tres, diría yo, tres rutas que no se oponen, sino más bien son complementarias. Uno, desde los medios, dos, desde el Estado y tres, de la ciudadanía. Desde los medios sigue siendo vigente, sigue siendo, digamos, parte de su responsabilidad la autorregulación, efectivamente buscar esa ética y calidad. La ética se diferencia de la moral, no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor, ¿no? Lo bueno y lo mejor, como tener la certeza que efectivamente cada vez están mejorando en función a buenas prácticas, en función a que se preparan cada vez más, se actualizan, hay una competencia no por el rating, sino por el proyecto de comunicación, y de hecho están cumpliendo los códigos de ética, ¿no? Que se proponen. Bueno, en ese aspecto estamos más o menos, porque el 99% de los medios, radio y televisión de alcance nacional o en general en el país, que son más de 8.800, no están presentando su código de ética como lo refiere el Concord TV, ¿no? Pero por otro lado, si ves las nuevas plataformas digitales o medios digitales, como el de ustedes, ¿no? Como el de IDL y otros, que han nacido y se han proliferado mucho en esta pandemia, pues sí están cumpliendo esos estándares, ¿no? Las personas, el grupo como nosotros, digo Calandria, personas que han estado en el campo de la comunicación, siempre pensamos que los medios públicos podrían ejercer ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo para mejorar el estándar de los medios comerciales. Pero creo que hoy en día son los medios digitales quienes están dando la hora, ¿no? Quienes están dando ejemplo de calidad, etcétera. Pero sobre eso, Marisol, yo quisiera hacer una anotación, digamos, para tu reflexión, ¿no? El otro día justamente conversando con Marcos Cifuentes, que es una de las personas que más ha hecho para habilitar espacios y plataformas en las redes sociales y que felizmente le va muy bien con La Encerrona, que es un proyecto muy interesante. Me decía, y conversamos, y decía, claro, está muy bien celebrar que estamos creciendo, es decir, la competencia nos ha favorecido mucho y la gente nos está buscando porque matizan o quieren matizar un poco lo que en coro dicen otros medios de comunicación. Me parece muy bien. Pero ojo, cuidado, porque eso no es suficiente en términos de los públicos a los que estamos llegando. Sigue siendo la televisión, sobre todo, abierta, la que más niveles de penetración tiene en la vida cotidiana de la gente. Y no vaya a ser una autosatisfacción en el sentido de decir, oye, nos va regio, tenemos mucha más gente, pero que en el fondo el problema sigue siendo el mismo. Quienes operan los medios, que, digamos, cada vez tienen menos legitimidad, pero no han perdido su cobertura en términos de su llegada, siguen haciendo las cosas más bien en el sentido a veces contrario a lo que tú bien has dicho, deberían ser los principios que deben regir su accionar. Sí, perfecto. Yo creo que es cierto que hay que seguir mirando ese espectro. Como mencionaba, son más de 8.800. Y yo diría que ahí hay que trabajar tres cosas. Uno, la actualización del marco normativo, ¿no? Tenemos una ley de radio y televisión que tiene 16 años, ¿ya? Y en su momento sus principios y algunos mecanismos eran aspiraciones, valederos. Algunos se han cumplido, otros no. Hoy día, por ejemplo, seguimos teniendo 75% de medios comerciales y 1.83 de radio comunitaria, radio y televisión comunitaria. Sí, pues. ¿No? Y aún en pandemia, creo que el 2020 eran 7.800, el 2021 subió, o sea, en pandemia han subido como 2.000 radios y televisoras, aún en pandemia. Y uno se pregunta entonces, ¿más medios es mayor calidad? ¿Mayor democratización? No, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, pues, hay que exigirle al Estado la actualización del marco normativo, que se cumpla. A veces se dice, bueno, si no hay la autorregulación, entonces hay que cerrar los medios. Si no hay autorregulación, hay que cumplir la ley. Y tenemos que reclamarle al Estado que cumpla la ley. Y la ley dice que si no se cumple los códigos de ética, pues entonces hay sanciones, ¿no? Graves. Que también dice que el proyecto de comunicación, que la renovación no es automática, que cada 10 años se tiene que evaluar, pero eso no se está cumpliendo. Y eso tiene que ver con algo que instituciones como ustedes y nosotros hemos reclamado. El Concord TV es un organismo que ha cumplido un rol importante, pero es consultivo, ¿no? Y necesitamos un organismo independiente, vinculante, para que no dependa el dar la licencia del mismo
actor que a veces es juzgado, ¿no? Por los mismos medios. Entonces ahí hay una relación que no es sana de ser juez y Ahora, porque hay parte. otro elemento que no se ve o no se hace notar de manera muy frecuente, Marisol, que tiene que ver con que la precariedad y la inestabilidad, por ejemplo, política, que los medios observamos todo el día y señalamos como uno de los elementos que distorsionan o evitan la posibilidad de hacer o construir un mejor país, es consecuencia también de cómo se están manejando los medios de comunicación. Porque mientras yo te escuchaba, hacía la comparación y decía, muchos de los problemas que tiene la política lo tienen los medios. Están en manos de gente, digamos, por mucho tiempo, no hay posibilidades de generar cambios significativos en la manera como se otorgan las licencias, hay toda esta gritería en algunos momentos cuando se plantean cosas como tú dices, hoy que hay que discutir la proporción que se le da a los proyectos que son más comunitarios porque te ajustan de intervencionista, es decir, es como un grupo de gente que tiene, como en la política, una franquicia, aquí tienen una señal y hacen cualquier cosa para que nadie cambie esa realidad. Mira el cambio de lo analógico a lo digital, cuánto está demorando, justamente porque eso permitiría abrir la cancha a otros. Y eso es lo que los medios no quieren permitir, ¿no? Sí, sí, y lo que tú dices, yo creo que algo que has desnaturalizado el hecho que en qué manos de quién están los medios es que se convierte también en un negocio en cuanto no solamente son instituciones o grupos, sino son personas. 89 medios comunitarios, 7 están en manos de la misma persona, Sí, no en el pues. mismo, no en el mismo, la misma región, en diferentes regiones. Y luego tienes que esos medios, ¿no? Se alquilan o alquilan su Mm. programación y ya no tienes proyecto pues, de comunicación, ¿no? Lo que tienes es espacios que se alquilan y ya no hay posibilidad de código de ética, de política editorial, de una programación articulada. Claro, Eso creo que debe ese es, cambiar. y esa es una distorsión que a nosotros nos ha pasado. Yo lo he hecho público, lo he mencionado públicamente en más de una oportunidad. Es decir, una vez nosotros estábamos en una radio y nos comunicaron que la radio iba a ser adquirida por un grupo de empresas que se dedican a tener radios. Pero como habían superado lo que la ley establece como máximo para tenerlo bajo una misma denominación, ¿qué cosa es lo que hacían? Ya no la compraban, sino alquilaban toda la programación. Y por lo tanto, en la práctica la controlaban, pero formalmente no aparecían como dueños del medio de comunicación. Y eso está pasando en términos de la propiedad y el manejo de los medios. Ahora, vayamos, Marisol, si me permites, al tratamiento de la información en los medios. No, ustedes hacen parte de un laboratorio que es muy interesante, que da cuenta además con casos muy concretos que evalúan sobre cómo se están comportando los medios. Y tal vez dos escenarios recientes hayan sido el espacio donde han abundado los ejemplos. La campaña electoral del 21 y la última campaña electoral de las municipales, donde se han visto, diría yo, de las peores prácticas en los medios de comunicación, convalidando discursos de odio, discursos discriminatorios, no ha habido pluralidad en el tema. Es decir, todo lo que deberían hacer los medios no lo han hecho, lamentablemente. Entonces, sí, ahí creo que es importante, a veces surge la duda y dicen, bueno, pero eso no lo dijo el medio, lo dijo el entrevistado, lo dijo la fuente, o fue el registro, ¿no? Sí. Ellos no lo dijeron. Y hay que aclarar a los ciudadanos que la ley plantea que todo lo que pasa en el medio, o sea, todo lo que se transmite, finalmente es responsabilidad del titular del medio. Uh -huh. Entonces sí es responsable, ¿no? Primera cosa. Nosotros hemos visto, hay dos cosas, ¿no? Discriminación y cómo se trata el tema de violencia de género, que también es, la violencia es también una forma de discriminación. Pero en discriminación por etnia, por raza, por condición, tú ves tres tipos de formas en que se expresa la discriminación. Una, que no la vemos tan evidente, pero es la invisibilidad, ¿no? Aún en pandemia, las noticias, aún pandemia, ¿no? Las noticias de Lima, las noticias surgen en Lima y son para Lima, 68%. Noticias internacionales, 12%, y luego regiones, 20%. Invisibilizar a sectores de la Totalmente. sociedad, invisibilizar ¿no? a las regiones del país, es una forma de discriminarlas, ¿no? Santiago Alfaro dice que esa es una primera forma de discriminación, la invisibilidad. La segunda es destacar los rasgos o atributos exóticos, ¿no? Casi con fines turísticos de las zonas andinas, amazónicas, ¿no? Uh -huh. Ese dice, es un segundo rasgo. El tercero tiene que ver más con los estereotipos, ¿no? Cómo los estereotipos,
los cholos sucios, los negros brutos, los programas de entretenimiento, programas humorísticos, tenemos los casos de Paisana Jacinta y el negro mama durante años, ¿no? Entonces, adjetivos, la veneca, ahora que he visto que están trabajando el tema de discriminación, Ujú, inmigración, ¿no? La veneca, las bromas, la foquita, la blanca chucuito, diminutivos que se utilizan con el fin, entre comillas, de hacer humor, pero finalmente terminan discriminando a un grupo social. No, porque la discriminación es eso, un trato diferenciado a una persona o grupo social en función de sus características de raza, sexo, edad, condición, etc. Entonces, ujú, en este caso, los medios, yo diría que programas informativos o programas de entretenimiento tienen distinto comportamiento. Los informativos invisibilizan, los de entretenimiento sí tienen adjetivos, estereotipos, otras formas más veladas, ¿no? ujú. Y por otro lado, está el tema de la cobertura de la violencia y género. Ahí también se discrimina, y no solamente discrimina, sino hay un tema de no cumplimiento de la ley, no solo de radio y televisión, sino también de la ley 3034 que planteó el Ministerio de la Mujer. Se presenta, por ejemplo, la identidad y el rostro de las víctimas, eso está prohibido porque invade Ujú. su privacidad, ¿no? Se presentan morbo, sensacionalismo, porque como se entrevista al agresor, y toda la nota a veces va en función al agresor. Y es curioso porque aun cuando la mujer muere, el agresor es el hombre es el protagonista, ¿no? Y Así es. entonces dice cómo la descuartizó, cómo la enterró, cómo la acuchillaron, porque todo está en función a la búsqueda de ese culpable. Violencia, Hemos tenido un ¿no? problema. Sí. ¿Sí? Ahí hay este tema de justificar porque se salió de la casa y no cuida a los hijos, porque hablaba con las vecinas, porque estaba ebrio o estaba drogado, por infiel, etcétera, ¿no? O lo último que hemos visto, creo que ustedes sacaron esa nota, el juez que dice que, bueno, tenía la truza roja y por eso buscaba Sí, que la que la violaran, ¿no? violaran. Ahora, Marisol, Sí. pero sobre esto, claro, no es un asunto solo malo, aunque lo es por eso, porque los medios de comunicación lo difunden, sino porque tiene consecuencias prácticas en acciones concretas que muchas veces terminan en actos de violencia. ¿A qué me refiero concretamente? Es decir, si tú dices, por ejemplo, que la gente en los Andes es ignorante y no puede responder por sí misma y necesitan que alguien los esté, digamos, como guiando como corderos para que hagan determinada acción, cuando vota esa gente en un proceso electoral en una dirección distinta a la que tú votas, lo que tú quieres son impugnar esos votos porque sientes que han sido manipulados. Es decir, o la discriminación de la paisana Jacinta, ¿no? Que cuando a una niña en el colegio, por ser andina, le empiezan a decir paisana Jacinta y le empiezan a hacer bullying justamente por eso. Es decir, hay una consecuencia muy concreta y práctica también de esos actos que no solo tienen que ver con que sean difundidos, sino que afectan directamente otros derechos también. Pero poniendo esos como ejemplo, ¿qué se puede hacer frente a eso? Porque mucha gente dirá, ya, o sea, estamos indefensos, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay nada que se pueda hacer? No, sí, creo que lo que tú dices es importante porque los primeros que se tienen que creer que efectivamente hay que cambiar son los ciudadanos, ¿no? Las y los Mm, ciudadanos. No solamente los que son afectados por la discriminación, sino todos los demás. Y ahí hay dos mitos que creo que es lo primero que hay que derribar. Porque algunos ciudadanos dicen el espectro radioeléctrico es de los medios y entonces pueden pasar lo que quieran, ¿no? Y no es cierto. El espectro radioeléctrico lo administra el Estado somos todos, y entonces tenemos la posibilidad de ingerir en cómo ese espectro radioeléctrico y ese medio se maneja. Pero para eso necesitamos lo que tú mencionabas, también educación mediática, porque ujú. cuando se pasan todas estas cosas, pues se tiende a naturalizar, ¿no? Ya no lo ves como discriminación, ves algo natural, así es, ¿no? Así son las personas de zonas andinas, así son los afrodescendientes, así son los niños, así son las mujeres, etcétera. Entonces, Ajá. lo primero que tienen que tener claro los lentes, ¿no? De la no discriminación y de género somos los ciudadanos, precisamente para el tercer paso, que es denunciar y quejarse, ¿no? En estos 16 años, la Sociedad de Radio y Televisión ha recibido muy pocas quejas, ¿no? Yo Cierto soy es. parte del comité de ética de la Sociedad de Radio y Televisión
y no recibimos muchas quejas de los ciudadanos, casi nada. Sobre estos temas que estamos conversando, nada. En cambio, en Mm, Facebook sí tuve muchas quejas, pero esas quejas no se sí, transforman en denuncia. El claro, 75% según Concord TV sí conoce el horario de protección familiar, el 50% los códigos de ética, pero solo el 16% cómo quejarse. Entonces necesitamos primero educar en estos temas para que tengamos estos lentes de la no discriminación y de género, y segundo, activar la posibilidad de quejarse es un derecho ciudadano, ¿no? Como dice, sí. no hay Ahora, o sea, derecho que la digamos, gente no es se queje. perfectamente compatible y se puede armonizar, ¿no? La reclamación ciudadana frente al mal comportamiento de los medios con la libertad de expresión. Porque claro, el no hacer que funcione armónicamente eso en ida y vuelta, lo que despierta son discursos que pueden ser peligrosos para los medios y para la gente, que son las lógicas de control, de veto, de censura y de toma de los medios de comunicación, que es lo que no quisiéramos que suceda, por supuesto. Pero sí hay entonces esa posibilidad. Y lo voy a poner, si me permites, Marisol, con un ejemplo muy concreto que está hoy día en el centro de los intercambios que se producen sobre todo en las redes sociales y los medios de comunicación. Es lo que ha pasado en este pleito que se ha generado, y van a parecer que esto es anecdótico, me parece que a mí es sustantivo, entre Gisela Valcárcel y Magali Medina. Digamos, una disputa entre ellos por la manera como cada una señala a otra hacen las cosas. Pero sin embargo, estamos hablando de dos personajes que en sus espacios han amplificado de una manera, diría yo, hasta superlativa, discursos discriminatorios, asuntos vinculados a estereotipos, han hecho, digamos, un negocio de meterse en la vida de la gente, haciéndonos creer que eso tiene algún tipo de interés público, y el pleito en el que están públicamente ahora, inclusive refiere que una Montesinos hizo que no publicaran su libro, en fin, se ha empezado a abrir un debate entre dos personajes que más bien condensan bastante lo que tú has mencionado en los medios, y a en el ámbito más de la farándula, ¿no? Sí, de hecho, ya hace tiempo venimos viendo ese tema de los reality, ¿no? Los reality que trabajan sobre, ya no solamente sobre la vida privada de los otros, sino sobre la vida de ellos mismos, ¿no? Los Así es. mismos eh, actores, actrices, modelos, son protagonistas de sus propias noticias, de sus propios comentarios, ¿no? Entonces ya se ha producido una distorsión en lo que es programas de entretenimiento y en lo que son, lo que antes eran programas culturales, de entretenimiento, se ha hecho ¿cómo diría yo? Una privatización de, de lo público, ¿no? Una privatización también de lo informativo, del entretenimiento en este caso. Sí, y yo quisiera poner, digamos, como parte de la conversación para después entrar a hablar de otro asunto que se ha hecho recurrente en nuestro medio. Es verdad, no es solo en el Perú, pasa en otra parte del mundo. Es la abundancia de las noticias falsas y los falsos debates que se generan en torno a ellos. Finalmente discutimos cosas que no tienen un pie en la realidad, pero sin embargo generan acciones políticas, sociales o económicas. Evelyn Ortiz puso un tuit bien interesante sobre esto último que hemos conversado, que a mí me parece representa bastante bien, por lo menos, el punto de vista que yo tengo al respecto sobre este pleito entre Magali Medina y Gisela. Si lo podemos poner rapidito, por favor, dice, una se mete en la vida privada de otros y devela infidelidades, la otra a los infieles como parte de su negocio. Las dos lucran con intimidad y les han hecho creer que eso es importante. De verdad, te importa la vida del otro, al prójimo como a ti mismo. Dice, llamando la atención sobre, finalmente, quiénes son los valores que están hoy día discutiendo la libertad de expresión en nuestro país cuando ellos han propiciado ambientes tan distorsionados como los que tú has bien descrito, ¿no? Entonces, para ir terminando, Marisol, sobre las noticias falsas, los falsos debates que se generan y la consecuencia que esto tiene, ¿cuál es la recomendación? También ir en el mismo sentido, señalar a los medios y activar el procedimiento para que puedan tener algún nivel de sanción que está previsto en la ley. ¿De esos hay algunos casos que se hayan resuelto? Es curioso, tú recordarás que cuando se dio la ley de radio y televisión, el espíritu de la ley de radio y televisión en función a los códigos de ética tenía que ver sobre todo con la veracidad, con evitar las situaciones de compra de editoriales, entonces, tenía que ver con lo informativo, ¿no? A lo largo de estos años, denuncias y quejas sobre informativos no hay mucho. Lo Mm, que hay más es sobre entretenimiento, ¿no? Es curioso, porque entonces no hay sí, una pues. demanda sobre calidad de información
en el campo informativo de la política, sino más bien en lo de entretenimiento. Es donde hay más quejas. Sí. Y por otro lado, nada, creo que igual tiene que ver el tema de los fake news con educar en alfabetización digital, ¿no? El saber Ujú. distinguir la fuente y que muchas veces el medio mismo poder interpelar al medio, porque el medio mismo tampoco no distingue, ¿no? Y copia y pasa. ¿Cuántos medios hemos visto? Creo que ahí se aplica también el tema de aplicar la denuncia, pero también la alfabetización digital que tenemos que tener todos los ciudadanos. Un nuevo Sí. derecho, ¿no? La inclusión digital es un nuevo derecho. Sin duda, y tiene que discutirse esa perspectiva. Pues Marisol, te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Seguramente vamos a tener otra oportunidad. Saludo el trabajo que vienen haciendo ustedes y, bueno, hay que seguir, ¿no? Insistiendo en esto y ojalá Sí, sí, sí. con mayor adhesión de la gente en términos de que es el reclamo de un derecho y no, digamos, esperar la discrecionalidad solamente en los medios. Un fuerte abrazo, Sí. muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Les invito a visitar Sí, las redes del Observatorio de Medios, donde así ahí es. estamos tratando también todos estos temas. El Observatorio de los Medios y todo el trabajo que está Calandria haciendo, que es muy interesante porque más trabajan directamente con comunicadores, con periodistas, con instituciones, y eso hace que, digamos, tengamos una mirada más comprensiva también del rol que todos tenemos que tener en medio de este problema que ya hemos, creo, bien identificado hace tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Marisol Castañeda entonces ha conversado con nosotros, Gracias. presidenta de Calandria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.